Muy bien, hermanos. Lección número 4. Tenemos la Biblia abierta a Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 4, que dice de esta forma: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Del que es, yo soy, dice el Señor, y que era, y que ha de venir, viene otra vez el Señor. Y a los 7 espíritus que están delante de su trono, y de los 7 espíritus. Como ya hemos explicado, hermano, el número 7 es el número de la plenitud. No creo personalmente que son 7 espíritus diferentes, sino el mismo Espíritu Santo en toda su plenitud. Él es la tercera persona de la deidad. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. La verdad es que él está hablando de él. Ahora dice que están delante de su trono. Hermanos, es muy interesante. Aquí en el Apocalipsis, cuando habla de un trono, no está hablando necesariamente de un mueble, como nosotros pensamos. Tiene algo, un significado un poquito más allá, porque Dios es espíritu. Claro, el Señor Jesucristo está presente corporalmente en el cielo, pero el Espíritu Santo tampoco tiene cuerpo. Él mora en nosotros una vez que aceptamos a Cristo como Salvador personal. Pero veremos eso más adelantito. Dice el versículo 5, de el que está en el trono y el Espíritu que está en su trono, y de Jesucristo. Noten que dice el testigo fiel. El Señor fue fiel y es fiel en testificar de su Padre. Él dice: el que me conoce a mí ha visto a mi Padre. Bueno, dice el primogénito de los muertos. Y ya hemos dado una pequeña explicación sobre esta palabra. Primogénito puede significar el primer nacido de una persona, como dice Mateo 1:25, que Jesús fue el primogénito hijo de María. Quiere decir que él fue el primero, pero hubo otros hijos por la unión de María, una mujer virtuosa, con su legítimo esposo José. Pero en este caso, Cristo Jesús es el primogénito de los muertos, porque Él es el más importante. Y hermanos, Él es el único que se ha resucitado por sí mismo. Las otras personas que han resucitado, y hubo en el Antiguo Testamento, hubo en el día de la muerte de Cristo y hubo después, bueno, pero hubo también durante su ministerio personas resucitadas, pero no resucitaron por sí mismo. Cristo tuvo y tiene en sí vida, ¿ok? Y el soberano de los reyes de la tierra. Ha habido grandes imperios, grandes reyes, etcétera, y los hombres siempre buscan el poder. Lo que se discute cuando hay una guerra es el poder. La gente quiere tener poder sobre la gente, sobre un país, sobre el mundo entero. Recuerdo que leí de ese hombre Hitler, el dictador alemán. Él dijo que iba a establecer un reino de 1000 años. Él se consideraba Dios y el Salvador de Alemania y del mundo. Pero hermanos, ¿cuánto duró su reino, su imperio, su gobierno? Solo 148 meses. Es increíble que las personas, pero Cristo es el soberano de todas las reyes que han vivido y soberano de todos los reyes que puede haber hasta que Él venga o hasta Él establezca también su imperio, su reino
ah, de 1000 años. Dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Allí está la redención, hermanos. Si hay alguien escuchando mi voz y usted todavía no ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal, usted necesita hacerlo, porque si usted muere sin Cristo, condenado eternamente. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 9 que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después el juicio. Entonces aquí Juan nos da algo, información suficiente para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y confiemos en Cristo como Salvador personal. Noten que él otra vez, y en el Evangelio de Juan encontramos el gran amor de Dios por nosotros, aunque siendo pecadores todavía en Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y con su sangre nos lava los pecados. Al llegar a capítulo 20 vamos a ver que el Señor va a abrir los libros y en esos libros, primero el libro de la vida y la mayoría de las personas que han vivido en el mundo, en toda la historia, no tienen su nombre escrito allí, pero va a haber otros libros donde Él ha anotado los pecados todos que los muertos han cometido. Usted dice, hermano Green, ¿por qué no se incluye? Porque, hermano, el milagro de milagros, la bendición de bendiciones, que cuando a los 12 años acepté a Cristo Jesús, el Señor borró todos mis pecados. No hay libro de esos para mis pecados, porque están lavados en la sangre de Cristo Jesús. ¿Que lo merezca yo? No, es la gracia de Dios. Bueno, sigamos leyendo. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Vamos a reinar con Cristo. Durante la tribulación van a morir muchas personas que van a poner su fe en Cristo Jesús como Salvador personal. Y muchos de ellos van a morir por su fe en Cristo, pero van a reinar. Mártires, pero van a reinar. Y hermanos, también somos sacerdotes. No nos hacen falta los sacerdotes, los que ahora, hoy día, los que durante los siglos quisieron designarse sacerdote. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos manera de acercarnos directamente al trono de Dios. En Hebreos vemos eso. Él nos ha abierto camino y por medio de Cristo Jesús nosotros podemos hablar directamente, confesar directamente a Dios en el cielo. Para Dios, dice, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿cuándo vamos a poder apreciar nosotros la grandeza, la majestad, la gloria del Señor Jesucristo como la gente aquí? Vamos a seguir leyendo porque una de las cosas que pido a Dios es que yo y ustedes también puedan, que podamos nosotros reconocer la grandeza del Señor y clamar día y noche, que a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos al versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Puede anotar Hechos 1:8. Bueno, 7, 6, 7, 8, etcétera. Porque allí, después de 40 días en el capítulo 1 de Hechos, el Señor ascendió al cielo. Él iba ascendiendo, las nubes le recibieron,
los apóstoles ahí mirando hacia arriba y dos hombres, dos ángeles, y los ángeles que yo he visto, la mayoría de las veces tienen aspecto de hombre, pero ellos dicen porque están mirando al cielo, este mismo Jesús que se va, viene otra vez como le han visto ir. Entonces dice allí que Cristo va a venir en las nubes, pero las nubes no le van a ocultar en la segunda venida. ah, Quizás en el arrebatamiento, pero en la segunda venida, cuando Él viene hasta la tierra, todo ojo le va a ver. Dice, y todo ojo le verá. Solo unos cuantos le vieron cuando nació en el pesebre. Pero hermanos, cuando Cristo viene para arrebatar a su iglesia, Él no viene hasta la tierra, Él viene en el aire. Los muertos en Cristo van a resucitarse y subir. Los otros que quedamos con vida. Y usted dice, hermano Green, ¿usted cree? Bueno, Pablo creía y yo puedo creer también que Él va a venir en mi vida para arrebatar a la iglesia. Podemos creer eso. Puede ser que no, pero la verdad es que vamos a subir para estar con Él para siempre. Es el arrebatamiento, no es la segunda venida. En la segunda Él viene hasta la tierra. Pero noten esto, hermanos, todo ojo le verá. En el versículo 7, los que le traspasaron. ¿Cómo van a poder ellos, hermanos? Porque cuando uno muere físicamente no es el fin. Todas las personas que han vivido desde Adán y Eva están vivos como espíritus, sin cuerpo quizás, porque se come de los gusanos y se acaba, o quizás su cuerpo fue comido por un tiburón en el mar, quién sabe, pero la verdad es que los que crucificaron al Señor están vivos en el Hades, lo que se llama el infierno, y cuando Él venga segunda vez, hasta ellos también van a verle al Señor. Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. La cosa es que los que murieron sin poner su fe en la palabra de Dios y creer en Dios y creer en la promesa del Salvador que venía, profecía del Antiguo Testamento, los que estuvieron con vida cuando estuvo Él aquí en la tierra, pero le rechazaron, le crucificaron, van a lamentar porque van a decir, ay, en verdad Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué le crucificamos? Van a lamentar. Pero hermanos, qué tristeza. Sigamos adelante al versículo 8 donde dice, yo soy el alfa y omega. Recuerden que les enseñé el alfabeto griego, alfa siendo la primera letra y omega siendo la última letra. Ahora él dice, yo soy alfa y omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, otra vez el libro este confirma vez tras vez la deidad del Señor Jesucristo. Sigamos, versículo 9. Noten, otra vez, yo, Juan. Ya son tres veces que el escritor Juan se identifica. Dice, vuestro hermano. Él fue alguien conocido por la gente de estas 7 iglesias. Él dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Hermanos, a veces nosotros no entendemos por qué las cosas suceden, pero Juan dice, hay que ser fiel. Él había experimentado persecución y tribulación.
En verdad, en Hechos capítulo 14, allí por los versículos 20 en adelante, 21 en adelante, Pablo advierte a los hermanos que habían aceptado a Cristo en Derbe que iban a vivir y pasar por tribulaciones. No dice que iban a pasar por la gran tribulación. Y yo sé que hay personas, y está bien, son sinceros en sus creencias, pero yo personalmente y la mayoría de los pastores y misioneros fundamentales creemos que no vamos a estar aquí para la gran tribulación. Y en el capítulo 3, versículo 10, tenemos uno de los versículos que nos apoyan en esa creencia. Pero noten que él dice, yo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No voy a volver a repetir todo lo que ya he dicho, pero Domiciano quiso que Juan dejara de adorar al Señor y a Dios. Él quería que él dejara de predicar el mensaje del Señor Jesucristo y que le reconociera a él como Dios, con D minúscula. Pero Juan no iba a rendirse ante Domiciano ni otro emperador romano, aunque a los creyentes bíblicos los llamaban ateos. Ellos fueron los verdaderos creyentes y los paganos de Roma fueron los ateos porque no aceptaban al Señor. Noten que él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Quiere decir que fue controlado por el Espíritu Santo en lo que él llama el día del Señor. Algunos han imaginado que ese día sería el día domingo, y aunque los apóstoles y los primeros discípulos en el primer siglo tuvieron la costumbre de reunirse para adorar a Dios el primer día de la semana, el domingo, no creo personalmente que él está diciendo que él estuvo en el Espíritu en el día domingo. Yo creo que quizás él está haciendo referencia al hecho de que el día del Señor ha llegado. Ah, el día del Señor que se describe en estos 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Dice que él estuvo allí en esa isla y él estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una voz que sonó como trompeta. Entonces dice Juan en el versículo 11 que, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíelo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, la iglesia de Éfeso, quizás hermanos, fue la madre de otras iglesias que se mencionan aquí, pero quisiera enfatizar algo. Hermanos, nosotros establecemos un ministerio bíblico como misioneros. ¿Para qué? Bueno, porque el Señor nos ha mandado, pero establecemos un ministerio para edificar a los que hemos ganado para Cristo. En otras palabras, a la vez que los hermanos miembros de la iglesia van edificándose, la iglesia va a edificarse. Es lamentable que algunos hombres tienen la idea de que deben usar la gente para engrandecer su ministerio como pastor, evangelista o misionero, etcétera, etcétera. Debemos, hermanos, usar el ministerio para engrandecer o educar o enseñar o para edificar a los miembros, a la gente.
Hay mucha diferencia. En una manera se usan las personas para propósitos egoístas. Por otro lado, bíblicamente se usa el ministerio de uno para edificar a la gente. Cuando yo hablo de edificar iglesias, no estoy hablando de poner bloques y ladrillos, aunque vale la pena. Lo que importa más es la edificación de los creyentes, las personas que se han convertido. Éfeso tuvo el privilegio de tener a Pablo. Él estuvo allí 3 años. Bueno, vamos a tocar esto más adelantito. Pero dice la iglesia de Éfeso, la iglesia local de Esmirna, también de Pérgamo, perdón, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la última sería la iglesia de la Odisea. Y Juan dice, yo me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ah, el apóstol, cuando dio la vuelta para ver quién es que hablaba con una fuerte voz, con una voz de autoridad, él dice que vio primeramente 7 candeleros. Eh, los judíos tienen un candelero que tiene para 7 velas o candelas. Entonces, lo que él está viendo son 7 candeleros individuales. Dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y hermanos, debemos agradecerle al Señor que Él está en medio de sus iglesias. Es su iglesia. A veces, y está bien, nosotros nos identificamos con una iglesia local y Dios quiere que lo hagamos, pero nunca debemos olvidarnos de que la iglesia no es nuestra. Nosotros no derramamos nuestra sangre para comprar esos individuos, es la iglesia del Señor. Entonces, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, el Señor Hijo del Hombre, que él ve, el Señor Jesucristo, no, bueno, él está vestido con una ropa primero que sería ropa de o un rey o de un juez. Hermanos, recuerden el corderito que tuve aquí. Cristo vino como cordero la primera vez, pero la segunda vez va a venir como rey y juez, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Otra vez, algo que llevaría un rey o un juez. También dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Habla de la pureza, pero también él es llamado el anciano de días. Hermanos, él tenía el cabello blanco, y también como blanca lana, como nieve, así tan puro. En Isaías, el profeta recibió el mensaje. El Señor dice, vengan y vamos a hablar, vamos a razonar. Y aunque sus pecados son tan horribles, van a lavarse y ser limpias como la sangre, o digo, como la nieve. Y aquí pienso en este pasaje, también en Daniel 7, versículo 9. Ahora, y dice sus ojos como llama de fuego. El Señor tiene ojos penetrantes. Él ve todo. No hay nada que nosotros podemos esconder de Él y de su visión, de su vista. El hombre le encanta la oscuridad porque sus hechos son malos. Pero hermanos, el Señor ve en la oscuridad también.
Y eso aquí de sus ojos como llama de fuego, el Señor ve todo lo que hay de nosotros. Nosotros no podemos esconder nada de Él. ¿Por qué intentarlo? Y la verdad es que alguna persona dice, no, yo no puedo hacer tal cosa porque tantos que están presentes. Pero cuando aislados y solitos, hermanos, el Señor está presente. Ah, pero yo no soy creyente. Él está presente. El Señor sabe todo lo que hicimos, todo lo que éramos antes de salvarnos, lo que somos ahora y lo que seremos mañana. Así que otra vez, como juez, y también dice, y sus pies semejante al bronce bruñido. El altar de bronce es donde se hacía o donde se ofrecía el sacrificio. Y dice aquí bruñido refulgente como en un horno. Eso también habla del juicio. Yo creo que quizás les haya contado de los niños que jugaban en la vía del tren. Uno de ellos trabó el pie entre la madera allí y no pudo sacar el pie de ese lugar. Venía un tren que le iba a aplastar cuando iba pasando un señor y le ayudó a sacar su pie de donde se había trabado y en cierto sentido le salvó la vida. Hermanos, ese niño creció, llegó a ser un hombre criminal y se presenta en la corte. Y allí está el mismo hombre que le había salvado la vida cuando era niño. Cuando el juez le condena, él clama y dice, juez, ¿no recuerda el momento cuando me salvó la vida allí en la vía del tren? Y el juez dijo, sí, recuerdo. En ese momento fui el salvador suyo, pero ahora soy el juez. Hermanos, el Señor bondadoso es salvador. Mientras haya lugar, hay que reconocer a Él como salvador, porque aquí dice que Él viene como juez, juez justo. El pecado tiene que castigarse. Bueno, sigamos leyendo. Dice como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Una voz de autoridad tiene este Señor, Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo hablará con autoridad. Dice aquí en el versículo 17 que tenía en su diestra 7 estrellas. En su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada de 2 filos, su palabra, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Nosotros no podemos ver o mirar directamente, usamos lentes oscuros. Tenemos que ver indirectamente al sol, porque si nosotros pasáramos viendo la luz del sol sin protegernos los ojos, nos quedaríamos ciegos. Pero hermanos, es una imagen increíble que tenemos aquí delante de nosotros. El Señor Jesús aparece como el juez, Rey de reyes, Señor de señores, y Él va a juzgar al mundo. Sigamos leyendo versículo 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a los pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. El Señor le tocó a Juan con su diestra y le dice, no hay que temer. Hermanos, vamos a tocar el punto más adelantito, pero noten cómo respondió Juan.
no salió dándole la mano. No, hermanos, no fue una cosa chistosa para él. No insinuó algo en cuanto a mi buen amigo. No, él cayó como muerto a los pies del Señor Jesucristo. Yo creo sinceramente, si uno pudiera estar corporalmente y con los ojos ver al Señor Jesucristo, caería como muerto. No moriría, pero caería como muerto y tendría reverencia y adoración, etcétera. Bueno, dice que el Señor me aseguró de que era Él, que no debía Juan tener miedo. Vamos a leer el versículo 18. Dice, el que vivo, que estuve muerto, el Señor murió por nosotros, pero está vivo ahora. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él no va a volver a morir. Él tiene vida. Él es la vida. Y por los siglos de los siglos. Y noten, hermanos, la autoridad de esta persona. El Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él está en control. Y como Él va a decir más adelante, Él puede abrir y cerrar y nadie puede cambiar su voluntad. Sigamos leyendo aquí versículo 19. Escribe las cosas que has visto. Esas son las que Él vio durante su vida en el primer siglo, estando con Jesús, etcétera, y las que son ahora, y las que han de ser después de estas. Juan debía de escribir lo que él pudo reconocer como vida que él había experimentado, pero lo que vivía en este momento, pero lo que también va a suceder en el futuro. Él debía de escribir estas cosas. Ahora, 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. El Señor va a explicar el simbolismo. Las 7 estrellas son los ángeles o los mensajeros, probablemente los pastores de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermanos, no tenemos que adivinar. La misma Biblia nos da la explicación y explica el simbolismo. Y así vamos a dejar el capítulo 1. El Señor les bendiga